recuerda el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que es un mal que afecta a casi a la mitad de la población paraguaya. Según los médicos, son los malos hábitos de vida y alimentación los que determinan esta tendencia. ¿Cuáles son esas costumbres nocivas y qué se debe hacer para prevenir esta enfermedad silenciosa? Se lo contamos en el siguiente informe. De acuerdo a datos manejados por el Ministerio de Salud, el 45% de la población adulta padece de hipertensión arterial, una tendencia justificada teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir no más de una cucharadita de sal al día distribuida en varias comidas, mientras los paraguayos consumen el triple de ese volumen. Hay que hacer la salvedad, ¿verdad? Que esta sal, ¿verdad? No solamente proviene de la sal de mesa o la sal que le agregamos a las comidas, sino también de la sal que está oculta en otros alimentos, principalmente los alimentos procesados, ¿verdad? Como por ejemplo las galletitas, los embutidos, los enlatados, las bebidas gaseosas, los jugos, ¿verdad? Aunque pensemos que son dulces, ¿verdad? También tienen sal. En las comidas es muy importante innovar o esmerarse un poquitito, no es esmerarse, sino condimentar, ¿verdad? De forma más natural, ¿verdad? Nuestras comidas utilizando hierbas, ¿verdad? Romero, albahaca, orégano. Otro factor de prevalencia de la hipertensión es la falta de actividad física. En el país se estima que el 75% no realiza ningún tipo de ejercicio, cuando lo recomendable es realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria. La más fácil de realizar es la caminata, ¿verdad? Pero hay que hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad? Entonces, buscar algún deporte o baile, ¿verdad? Ahora está de moda la zumba, ¿verdad? Ver qué es lo que nos gusta y practicar eso de forma regular. Entre las costumbres que favorecen a la hipertensión, también se encuentra la ingesta regular de alcohol y el consumo de tabaco. Que en Paraguay el 50% de la población, según la primera encuesta de factores de riesgo, el 50% de la población consumió alguna bebida alcohólica en el último mes, ¿verdad? Es un alto porcentaje que también se puede controlar, o sea, un factor de riesgo modificable. Y lo mismo con el consumo de tabaco. En la mayoría de los casos, la hipertensión no puede curarse, pero sí controlarse manteniendo un tratamiento de por vida, que incluye la adopción de hábitos saludables y así evitar formar parte de las 9 millones de personas que cada año fallecen por condiciones relacionadas a la presión arterial elevada.